Hola, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo configurar el cliente SSL VPN. Lo primero para configurarlo tenemos que ir a la parte de Network Interface y aquí vamos a editar el Interface 1 por el que vamos a conectarnos, por la IP pública que nos vamos a conectar. Nos iremos a la parte inferior y seleccionaremos el User Login HTTPS. Esto tenemos que tenerlo marcado. Una vez marcado el check, nos vamos a la parte de las zonas y aquí en las zonas editamos la zona 1 y marcamos el Enable SSL VPN Access. Todo esto viene desmarcado por defecto. Ahora nos iremos al menú SSL VPN y en Server Settings, primero podemos ver que ya aparece en verde la lucecita de la zona 1 porque hemos marcado ese Enable SSL VPN Access. Si no hubiéramos clicado desde aquí, lo hubiéramos habilitado también, ¿no? Hay que tener en cuenta el puerto para luego conectarnos, que por defecto nos viene con el 4433. Este puerto viene así para que no se pegue por defecto con el 443. Además, si tenemos una máquina SRA que utiliza ese puerto SSL, evitamos que se pegue con él. Luego nos iremos a Client Settings y en Client Settings tenemos aquí el perfil. Lo editamos. Lo tenemos para IPv4 y IPv6. Nosotros nos vamos a centrar ahora mismo en IPv4. Por defecto la zona de SSL VPN es SSL VPN. Y aquí en Network Address IPv4 vamos a crear un objeto con el pool de IPs que vamos a asignar a los clientes VPN. Por ejemplo, ponemos aquí IP pool. ¿Dónde está? ¿En qué zona lo vamos a configurar? Pues en la zona SSL VPN. Va a ser de tipo rango y va a tener, por ejemplo, la 192, 168, 168 de la 250, por ejemplo, a la 192, 168, 168, 254. Le damos a OK y ya lo tenemos configurado el pool de IPs. Ahora nos vendríamos al Client Routes, que es donde vamos a decirle a dónde se puede conectar, y en este caso, igual que hemos hecho con el cliente Global VPN Client, aquí vamos a decir que se conecte a la subnet de la X0, ¿no? A la red de la X0, con lo cual nos venimos aquí, seleccionamos la subnet de la X0 y lo tenemos listo. Este túnel mode es como el split tunnels que veíamos en el Global VPN Client. Si lo tenemos disable, lo que tenga que ir por el túnel de peticiones que tienen que ir a través del túnel irán por ahí, pero lo que sea navegación irá por su propia línea, la línea del equipo, ¿no? La DSL que tenga el cliente en su casa o lo que corresponda. Si lo ponemos en enable, lo que hacemos es intentar forzar a que todo el tráfico tenga que ir a través del túnel VPN para salir a través del firewall. Y por último tenemos aquí la parte de Client Settings, donde vamos a configurar las DNS. En principio, las wins entiendo que es algo que ya no se suele utilizar, lo dejaríamos tal cual. Y aquí tenemos, si queremos, pues hacer que el cliente se auto actualice solito. Tenemos el salir del cliente una vez que le demos a desconectar, o sea que nos cierre lo que sería el programa, que lo desinstale el software de NetExtender una vez que le demos a salir y también borrar la posibilidad de tener un perfil, ¿no? Si tenemos un perfil creado, pues le podemos decir que no cree perfiles para ese usuario o que nos cree un perfil, ¿no? Estas medidas son medidas de seguridad que podemos adoptar, por ejemplo, si se van a conectar los usuarios desde zonas que no son de confianza, por ejemplo, cibercafés o sitios públicos donde no sabemos qué nos podemos encontrar, ¿no? Podemos decir que, mira, si un usuario se lo instala, que automáticamente salga, lo desinstale, que no tenga perfiles y que no caché, por ejemplo, ni usuarios ni password. Así no queda nada residente en la máquina. ¿Ok? Entonces, con esto tendríamos configurado la parte del SSL VPN. Al igual que antes, tenemos que irnos al usuario, a crear un usuario. Nos vamos a Local Users y en Local Users le damos a añadir usuario, contraseña, y aquí lo que es importante es que, como veis, por defecto
siempre pertenecen a Trusted Users, que era lo que necesitábamos en el Global VPN Client para que pudiesen conectar, ¿no?, los usuarios de confianza, pero para el SSL VPN tenemos que hacerle miembro de SSL VPN Services. Con esto tendríamos la parte de SSL VPN configurada. Lo único que nos quedaría es conectar con el cliente, con el NetExtender. Tenemos que tener claro dónde vamos a tener que utilizar NetExtender y dónde Mobile Connect. NetExtender es el cliente que teníamos hasta ahora para las conexiones SSL VPN, pero a partir de Windows 8 se utiliza el Mobile Connect, que además viene en la parte de Windows 8.1 integrado de serie ya. En entornos móviles como Android o iPhone, si os vais a los markets, veréis ahí que la aplicación que viene para descargarse gratis es el Mobile Connect. Entonces os descargáis el Mobile Connect, la configuración es idéntica, o sea, digamos que es el mismo producto, pero bueno, viene nombres diferentes. Este es NetExtender, el otro es Mobile Connect. Aquí en server le vamos a poner la IP pública donde nos vamos a conectar, usuario y password y dominio. Siempre hay que tener en cuenta, como os decía, que cuando pongamos la dirección IP tenemos que tener cuidado con añadir además el puerto que habíamos visto que tenía, ¿no? El usuario, contraseña y el dominio, que por defecto viene local domain. Esto no tiene nada que ver con el dominio que pueda tener el cliente de Windows ni nada, ¿no? Es la configuración que vemos que tenemos aquí en la parte de la configuración del SSL VPN, ¿vale? En principio, con esto sería suficiente. Le daríamos a conectar y a correr. No habría que hacer, en principio, ninguna configuración más. ¿Cuándo utilizar el Global VPN Client o cuándo utilizar el SSL VPN o el Mobile Connect? El Global VPN Client, que es de IPsec, solo vale para entornos Windows. El NetExtender y Mobile Connect vale tanto para Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, iPad, etc. Con lo cual cubrimos muchos más escenarios. Una cuestión que tenemos que tener ahora mismo en cuenta a día de hoy es que para las configuraciones del Mobile Connect que viene de serie en Windows 8.1, por defecto solo escucha por el puerto 443. Si nosotros, como es en este caso, lo tenemos configurado con el 4433, no nos va a conectar nunca. Entonces, os animo a que visitéis la Knowledge Base de SonyWall en My SonyWall y ahí busquéis la test note donde vais a encontrar cómo se configura el cliente Mobile Connect en Windows 8.1 y cómo cambiar ese puerto que viene por defecto en 443 al puerto que vosotros utilicéis.